Saludos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Seguimos con esta serie de videos referentes a la guerra espiritual del Príncipe de Paz. Quiero decirte que la guerra espiritual es un combate real en diversas dimensiones. Voy a tratar de definirlo. Es una guerra espiritual multidimensional. Es una batalla primero entre el creyente y el mundo. Segundo, es una batalla entre la carne y el espíritu. Y tercero, es una batalla sobrenatural, entre el creyente y poderes sobrenaturales malignos. Es importante que sepamos algunos versículos que nos definen esto. Voy a repetirlo una vez más para que esté en tu concepto. La guerra espiritual es multidimensional. Aquí en la pizarra podemos ver 1. Una batalla social entre el creyente y el mundo. 2. Una batalla personal entre el creyente en su carne y en su espíritu. 3. Una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Aquí encontramos en la gráfica el creyente con su Biblia en oración y permíteme leer Juan 15:18 en adelante. Dice la Escritura: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor, dijo Jesús. Y dice el Señor: si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiese venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, dice el Señor. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, dijo el Señor, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esta palabra define la situación del creyente en su lucha con el mundo. ¿Quién de nosotros, como creyentes, acaso no te ha pasado a ti? ¿Que no? ¿Quién de nosotros, como creyentes, alguna vez no ha sufrido persecución, sufrido señalamiento, sufrido burlas, a veces en el trabajo, en la escuela, en los ámbitos sociales? Es el mundo quien hostiga al creyente. Sin embargo, nosotros somos testigos fieles de Jesús el Cristo ante las personas del mundo, y el Señor promete que van a guardar la palabra y pondrán atención a nuestras palabras por causa de Él. El segundo punto que quiero tratar con ustedes, amados, es que hay una batalla personal entre la carne y el espíritu. La carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo,
escribe así en el capítulo 5, 16 en adelante: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Fíjate bien cómo dice: contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego Pablo hace una de esas listas especiales que Dios le da. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice Pablo: acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y decimos que es una confrontación entre la carne y el Espíritu. Acabamos de leer las obras de la carne. Y permíteme comentarte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Y dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces encontramos el segundo punto, una confrontación entre la carne y el Espíritu. Como esta pareja que está orando para estar en el Espíritu. Dios bendice el matrimonio cuando estamos en el Espíritu. Pero decía el punto 3, también es una batalla supernatural entre el creyente y los poderes espirituales malignos. Aquí tengo Efesios 6:10. Déjame leerlo. Pablo decía en la carta a los Efesios, como podemos ver, seres espirituales, cósmicos, ángeles malvados que ahora son demonios, servidores del diablo. Y Pablo escribe en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Contra qué debemos estar firmes? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha en carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y continúa Pablo y da una recomendación a todo cristiano, Efesios 6. Por tanto, tomad, dice, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cuántos están firmes? Estad pues firmes. Firmes es una posición de un soldado. Firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, hermano, y súplica por todos los santos. Qué palabras de Pablo
quiero decirte que no hay campo neutro. Algunas personas piensan equivocadamente que evitando al diablo, éste los va a dejar en paz. No es así. El enemigo de Dios y el enemigo de tu alma están luchando. Los no creyentes, los que no conocen a Dios, los que viven todavía en una vida de pecado, que no han recibido el Evangelio, y conste que usted y yo somos portadores del Evangelio, y tenemos que llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. He recibido algunas invitaciones para empezar a visitar las naciones. Estoy orando y ahorrando, y el Señor es mi proveedor. Todas las naciones han de ser tocadas. Los no creyentes están bajo el yugo del mal y han sido llevados prisioneros por las fuerzas del enemigo. Son esclavos del diablo. Son víctimas de esta guerra. Son presos, cautivos por el mal, por el diablo. La vida que están llevando en pecado es un serio peligro para su alma eterna. Si llegan a morir sin Cristo, rechazando el Evangelio, viven engañados. Su destino final eterno es terrible, según las Escrituras, y por eso vino el Hijo de Dios, a entregar su propia vida y sangre para que nosotros fuéramos rescatados de una vana manera de vivir. Así que el engaño de las cosas materiales y terrenas está alcanzando mucha gente en oposición a lo espiritual, a lo celestial. Mira, quiero invitarte que vayas a nuestra página donde vemos estos temas. Yo invito hermanos, amigos, pastores experimentados, hombres del Espíritu Santo, ahí en EAPSIMA, @EAPSIMA, Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas. Quiero invitarte a que veas los videos. Hay un video extraordinario donde aparece el ex sacerdote franciscano, mi querido amigo, el pastor Abel Mendoza Ibarra. Da el testimonio cómo el Señor lo lleva a rescatar de las garras del diablo a un indigente, sucio, maloliente, y el Señor dice: yo morí por él. Y este hombre va y lo toma, le predica el Evangelio, ora por su liberación, lo sube a un taxi y lo baña y lo rescata de esa manera de vivir. Como esta gráfica donde hay una mujer indigente. Los no creyentes están en un yugo de mal. Hay gente que puede ser llena de dinero, pero sin Cristo y sin Dios. Luego andan en vicios, en maldad. Cuidado. No hay campo neutro, no hay campo neutro, no hay campo neutro. Esta es una guerra espiritual y solo Dios conoce los corazones. Para Dios solamente hay o salvos o condenados, o justos o pecadores, o santos o impíos, o sabios o necios, o fríos o calientes. Son las clasificaciones que el Señor hace. No hay campo neutro, no existe un campo neutro ante Dios. Por eso el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La guerra espiritual, quiero darte un adelanto del próximo video, no es un fin en sí misma, sino es el medio en todo su conjunto que va a preparar el campo para la evangelización. En esta gráfica, en esta foto, hay muchos hombres que van en pos de una imagen, la veneran. En el mundo hispano, el pueblo católico romano sigue cegado por la idolatría. ¿Quién les hablará? ¿Quién les dirá?
El Señor, cuando llegó el Evangelio, cambió mi vida. Y no se trata de un cambio de religión, se trata de un cambio de relación con Dios. Si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. El Evangelio de la gloria de Jesús, Cristo vivo, el cual es la imagen de Dios. Termino con esto. Un guerrero espiritual va a tener como objetivo dejar vacío el infierno y llenar el cielo de almas humanas. Te lo repito para terminar. Un guerrero espiritual va a tener como objetivo dejar vacío el infierno y llenar el cielo de almas humanas. Te bendigo en los méritos del Señor Jesucristo desde esta escuela profética.